Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Martín Lutero. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie titulada Las 5 solas y compartiremos la segunda parte del tema Sola Escritura. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña nuevamente Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar. Buenos días a nuestro pastor en esta mañana. Buenos días. Y a cada uno de nuestros oyentes les damos las gracias por acompañarnos en este espacio radial. Proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte. Este mes de octubre del año 2017 se celebra un hecho trascendental en la historia de la Iglesia de Cristo, y son los 500 años de la Reforma Protestante, que marcó su inicio el 31 de octubre de 1517, cuando el monje agustiniano Martín Lutero clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis de protesta contra el desvío de la Iglesia Católica. Y desde luego no vamos a estudiar las 95 tesis, pero sí las 5 solas, que fueron uno de los fundamentos centrales de los reformadores para volver a la fe bíblica. Oscar, y esa es la razón que en esta nueva serie hemos titulado Las 5 solas, que en este mes hemos dedicado a la Reforma Protestante. Estas 5 solas son 5 verdades que todo cristiano debe conocer, pues tristemente existe hoy un gran desconocimiento de las bases sobre las que descansa el auténtico cristianismo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pues tú, Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar, ¿cómo amanece? Muy bien, Ángelo, vamos a continuar con el programa anterior, o mejor, el tema anterior que iniciamos el día lunes, con la primera sola escritura. Y usted nos habló que hay 4 implicaciones de la sola escritura. La primera es la Biblia, es la autoridad que ha de regir a los hombres y también desde luego a la iglesia. Ahora veamos cuál es la segunda implicación de la sola escritura. La sola escritura implica entonces que la Biblia es clara, ¿sí? La ley del Señor, dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Y debemos partir de la siguiente premisa: Dios, cuando habló para ser entendido. No estuvo en la mente de Dios confundirnos, no estuvo en la mente de Dios engañarnos o desorientarnos por medio de la escritura, sino todo lo contrario. Él habló para que la gente le entendiera. Pastor, ¿qué significa que la Biblia es clara? Aclárenos este aspecto, por favor. Bueno, la claridad de la Biblia quiere decir, Beatriz, que las Sagradas Escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la lean buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirlas. Si bien hay pasajes, y toca que reconocerlo, hay pasajes en las Sagradas Escrituras que son difíciles de entender, la Biblia en su gran mayoría de contenido, de palabras, es totalmente entendible. Este aspecto de la sola escritura en el siglo XVI era una protesta por los reformadores ante la postura de la Iglesia Católica, que solo el magisterio podía leer la Biblia, podía leer la escritura, y solo el magisterio la podía entender. Eso era lo que se creía en aquel siglo. Aquí surge otra inquietud en cuanto al término magisterio. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Bueno, el magisterio de la Iglesia en el catolicismo romano es la autoridad máxima, la autoridad doctrinal que tiene el Papa y los obispos.
Eso en cuanto al catolicismo, pero bueno, lo estamos trayendo a nuestra época porque estamos hablando del siglo XVI, pero tenemos que aterrizarlo a nuestro 2017, 500 años después. Eran ellos los que tenían la responsabilidad de interpretar la escritura. Y lo que ellos decían no era cuestionable, no podía ser debatible. A mí entonces, 500 años después, me preocupa que muchos cristianos piensen que solo el magisterio evangélico, llamémoslo así, tenga la capacidad de entender las escrituras. Pues a mí me parece que eso es un pensamiento carnal, un pensamiento diabólico, porque el que piense así entonces no se va a esforzar por leer y estudiar la Biblia. Hay hermanitos que de pronto por ignorancia, sin maldad de corazón, dicen no, que solo la interprete el pastor, que solo la interpreten los líderes, o que solo la interprete el superungido que aparece por la televisión. No, señor. Todo cristiano nacido de nuevo por tener el Espíritu Santo, quien es el inspirador de la Biblia, entonces todo cristiano tiene la capacidad de entender las palabras de Dios. Inclusive aquel hombre o mujer que no ha nacido de nuevo, pero que se acerca a la Biblia con humildad, que se acerca a la Biblia con un corazón sincero, entonces puede ser iluminado por el Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios y para entenderla. Pastor, cualquiera que lea y estudie la Biblia puede entenderla. ¿Por qué esto era prohibido por las autoridades de la Iglesia Católica hace 500 años? Bueno, era prohibido porque consideraban que ellos no tenían la capacidad, consideraban que ellos no tenían el suficiente estudio, y de esta manera entonces ellos se abrogaban el derecho único y exclusivo de leerla y entenderla para sí mismo y de transmitir sus enseñanzas para toda la feligresía. Ellos decían que era la forma de proteger la escritura, supuestamente. Sí, pero de esa manera la escritura no se protege. La escritura se protege a sí misma. Por eso el principio de la interpretación es que la misma Biblia interpreta la Biblia. Cuando una persona lee la palabra de Dios y la lee con seriedad, y no lee solamente el versiculito que le gusta o el capitulito que le gusta, sino lee toda la Biblia, con plena seguridad el Espíritu Santo le va a iluminar para que la entienda. Bueno, muy bien, pastor. En cuanto a este aspecto, con lo que usted acaba de explicar, quiere decir que no tenemos que ser muy preparados para leer y entender el mensaje que hay en la Biblia. Vea, Oscar, el Salmo 19:7 que acabamos de leer dice que la palabra de Dios da sabiduría al sencillo. Y lo mismo dice el Salmo 119:130, dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Estos dos pasajes nos muestran la naturaleza de la Biblia. La Biblia es tan clara que hasta los sencillos la podemos entender, ¿cierto? La podemos recibir y nos va a dar sabiduría. Esta palabra sencillo en el hebreo es peti, así tal como lo estoy pronunciando, peti. No es únicamente, o sea, no está hablando únicamente del que carece de capacidad intelectual, sino también del que carece de sano juicio, el que es proclive a cometer errores y que fácilmente puede dejarse engañar o desviar. A eso hace alusión esa palabra sencillo en el original hebreo. La palabra de Dios, vea, es tan comprensible, tan clara, tan entendible, que hasta un simple o hasta un sencillo la puede comprender y puede pasar de esa condición a ser una persona sabia y entendida. ¿Y qué implicaciones tiene que cualquiera pueda entender el mensaje de la Biblia? Bueno, esto debiera ser un gran estímulo para todos nosotros, para todo cristiano. O sea, no importa cuán inteligentes seamos o cuán no inteligentes seamos, ¿cierto? Si nosotros nos acercamos a la Biblia, ella nos va a dar luz y nosotros podemos comprender lo que Dios quiere para nosotros y darnos sabiduría. Yo recuerdo que en el seminario bíblico discutí con un profesor que decía que para entender la Biblia tocaba que leer muchos comentarios, muchos diccionarios bíblicos del léxico, del griego, del hebreo. Y claro, o sea, yo no es que me oponga al estudio profundo de las Sagradas Escrituras, pero yo le dije al profesor, vea, profe, yo quiero morirme sabiendo que mi hijo Santiago en aquella época tenía 8 añitos. Que mi hijo Santiago de 8 años, cuando abre la Biblia y la lee, Dios le ayudará, el Espíritu Santo le ayudará a entenderla, porque la Biblia es para todas las personas. Pero pastor, cualquiera pudiera pensar que no se requiere entonces pastores y maestros, ni aún congregarse. ¿Cuál es entonces la función de los pastores y maestros de la palabra en el caso de hoy?
Bueno, voy a leer con la Biblia, ¿no? Porque la Biblia nos resuelve ese interrogante, Oscar. Dice 2 Corintios 4:2, más bien, está hablando Pablo, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Entonces, claramente está mostrando aquí el apóstol Pablo que la función de los pastores y los maestros es exponer con claridad lo que dice la Biblia. Para eso estamos. A mí me da cierto temor que haya quizás pastores y maestros que en lugar de exponer con claridad lo que dice la Biblia, lo que están haciéndola es más confusa, y otros tantos hasta la están desviando, como dice aquí Pablo. Todo predicador y todo maestro de la palabra de Dios no debe tener tan siquiera desanimar al pueblo de Dios para que no se acerque a la Biblia. O sea, cuando yo digo que no, la Biblia es muy difícil de entenderla, la Biblia es compleja, ¿qué es lo que estoy transmitiéndole a la gente? No la lea, porque no la va a entender. Eso es lo que le estoy transmitiendo. Pero cuando yo como pastor y como predicador digo, enseño con claridad y hablo con claridad, la gente, ay, ve así, el pastor lo sacó de aquí, eso es lo que dice el texto. La gente ve que interpretar la Biblia es algo sencillo, obviamente, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, pastor, Hechos 17:11 dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Qué bonito, ¿no? O sea, que haya esa actitud. Qué bonito que cada domingo, estimado oyente, usted que escucha la predicación de su pastor, vaya a la escritura y revise, oiga, esto es realmente lo que dice la Biblia, y usted lo revisa y usted va a quedar contento si lo que se le enseñó es la palabra de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de la página de Facebook de Radio Primavera. Querido oyente, usted puede ingresar a su Facebook y busca allí Radio Primavera, el muro de Radio Primavera en Facebook. En la parte izquierda usted va a encontrar ahí que dice video en vivo o también audio en vivo, le puede dar clic y ahí nos puede escuchar o también ver si desea el programa de Vidas con Propósito. Hemos visto que hay dos implicaciones de la sola escritura. La Biblia es la autoridad y la Biblia es clara. Pastor Ángelo, ¿cuál es la tercera implicación de la sola escritura? Tercera implicación, la Biblia es necesaria. Dice Mateo 4:4, está hablando el Señor Jesús. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿cuál fue el mensaje que transmitieron las autoridades de la Iglesia Católica durante el periodo del oscurantismo a toda la feligresía? Bueno, lo que ellos les estaban gritando a la gente era, ustedes no necesitan la Biblia. Pues esto es una abierta herejía a la luz de lo que dice la misma Biblia. Pastor, ¿qué quiere decir cuando expresa que la Biblia es necesaria? Bueno, tener necesidad de la Biblia, Beatriz, quiere decir que nosotros necesitamos las Sagradas Escrituras para algunas cosas. Número 1, para conocer el Evangelio. Número 2, para mantener nuestra vida espiritual. Y número 3, para conocer la voluntad de Dios. Sin la Biblia es imposible que se conozca el Evangelio, es imposible que se mantenga la vida espiritual y es imposible conocer la voluntad de Dios. Y pastor, ¿nos puede ampliar un poco más sobre la necesaria, que es necesario conocer la Biblia para conocer el Evangelio? Bueno, nadie tendría acceso a conocer el Evangelio a menos que conozca las Sagradas Escrituras. Sin la predicación hablada o escrita del Evangelio no habría oportunidad de salvación. El apóstol Pablo lo dijo así, está en Romanos 10:13-15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Es en las Sagradas Escrituras donde nosotros encontramos las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo al mundo y satisfizo en él su justicia para que todo el que crea en él, en ese sacrificio, reciba la vida eterna. Esa es la fe que salva, ¿cierto? Si alguien escucha otra clase de predicación y pone su confianza en ella, de ninguna manera será salva. Por ejemplo, alguien podría escuchar, vuélvase a Dios para que le vaya bien y usted prospere. Y alguien entonces pone su confianza en esas palabras. Eso no es el Evangelio y por lo tanto eso no va a salvar a esa persona.
Mire cómo era que Pablo predicaba el Evangelio. Primera a los Corintios 15, bueno, está la cita larga, voy a leer rápidamente. Primera Corintios 15, del 1 al 8 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Y bueno, ahí sigue hablando el apóstol Pablo, mostrando que lo que salva es el verdadero evangelio. Enseñar otro evangelio no va a salvar a nadie. ¿Por qué la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual? Otro aspecto que usted hablaba en cuanto a la escritura. Sí, Mateo 4:4, el Señor Jesús allí nos dice que las palabras de Dios son necesarias para la vida. Obviamente aquí está hablando de vida espiritual. Así como para sustentar la vida física, Oscar, necesitamos ¿qué? Alimento. Necesitamos alimentos, Jesús necesitamos dijo, comer, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí la palabra de Dios es el alimento espiritual que nosotros recibimos para poder vivir. Y esto concuerda con lo que dice 1 Corintios 3:2, dice: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. O sea, está comparando la enseñanza doctrinal que está dando el apóstol Pablo, la está comparando con leche, con alimento, ¿no? Hebreos 5:12 dice: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Nuevamente compara la palabra de Dios con un alimento. Y 1 Pedro 2:2 dice: deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Así que descuidar la lectura y descuidar el estudio diario de la palabra de Dios es perjudicial, ¿cierto?, para el desarrollo natural que deberíamos tener nosotros en nuestra vida cristiana. Y yo me temo que son muchos los cristianos que se mantienen no con una comida espiritual por día, sino una por semana. O por mes. O por mes, porque algunos ni siquiera se congregan y no están leyendo ni estudiando la Biblia. Sufren en casas. de desnutrición espiritual. Claro, o sea, por eso es que no pueden hacer frente a las pruebas de la vida, a las dificultades, a las tentaciones, pues porque no tienen fuerza espiritual. Pastor, hoy muchos cristianos buscan en los supuestos profetas y ungidos que les digan lo que deben hacer y hasta saber su futuro. Aquí surge la pregunta: ¿por qué la Biblia es necesaria o suficiente para conocer la voluntad de Dios? Vea, Betty, muchos cristianos dicen: es que es tan difícil conocer la voluntad de Dios. Eso no es lógico, ¿sí? Por lo general ellos, lo que pasa es que ellos no leen la Biblia, ¿cierto? Porque es lógico que un hijo de Dios conozca la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo va a conocer? Estudiando y leyendo la Biblia. Leyendo la palabra de Dios. Vea, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos está en la Biblia, y a menos que nosotros la estudiemos, entonces nunca sabremos lo que Dios quiere para nosotros. Pero la voluntad de Dios que nos revela la Biblia no es específica, sino general. Esta voluntad general nos delimita hasta dónde nosotros podemos llegar en los casos específicos de nuestras vidas. Y voy a dar un ejemplo. La Biblia no nos dice con qué persona específica deberíamos casarnos, ¿no? No dice: cásate con este, cásate con aquel. No, la Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí nos dice que no nos unamos a un yugo desigual. Entonces ya con eso alguien tiene un límite que Dios le establece. El hecho específico ya nos toca en oración, pidiendo consejo, pero la Biblia ya ha puesto unos límites. Por ejemplo, la Biblia no dice que podamos fumar. Sí. No lo prohíbe, no lo prohíbe. Pero sí dice la Biblia que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Correcto, entonces ya hay unos límites que nos están protegiendo y nos están diciendo en qué dirección ir. Y a mí me parece impresionante que hay cristianos que quisieran saber la voluntad de Dios cuando es tan clara. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que nos congreguemos. O sea, no le diga: Señor, es tu voluntad que haya hoy culto. No, la voluntad de Dios es que nos congreguemos, que nos santifiquemos, que oremos, que ofrendemos, que perdonemos, que trabajemos, que evangelicemos, que sirvamos. Esa es la voluntad general de Dios y nosotros podemos hacerlo. Pastor, ya para finalizar, ¿cuál es la cuarta implicación de la sola escritura? La cuarta implicación es esta: la Biblia es suficiente. Segunda Timoteo 3:17 dice, bueno, el 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Y sigue diciendo el 17: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La suficiencia de la Biblia quiere decir que las sagradas escrituras contienen todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención.
y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar plenamente en Él y para obedecerle perfectamente. Solo en la Biblia es donde debemos buscar las palabras de Dios para nosotros. Son suficientes, o sea, no necesitamos otras revelaciones, no necesitamos que nos estén enseñando otras cosas, que nos estén diciendo que yo fui, que yo volví, que fui al cielo, que volví del infierno. No, necesitamos únicamente la palabra de Dios, porque la Biblia es suficiente. ¿Qué principios, pastor, se desprenden de la suficiencia de la Biblia? Bueno, la suficiencia de la Biblia debe animarnos al tratar de descubrir lo que Dios quisiera que nosotros pensáramos en cuanto a algún asunto doctrinal en particular, pero también debe animarnos a que nosotros nos interesemos a ver qué Dios quiere que nosotros hagamos de manera muy particular. También la suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadirle nada a la Biblia y que no debemos darle a otro escrito igual valor que la Biblia. Hay gente que prefiere el librito del autor de su preferencia, al que admira. Pues bueno, no está mal leer autores cristianos, pero eso en ningún momento debe estar en competencia con la palabra de Dios. Lo tercero es que la suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige, escúcheme bien, que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra redentora que no se halle en la Biblia. O sea, no podemos especular. Dios no me dice a mí que crea algo que la Biblia no dice. Dios nunca me va a obligar a eso. De pronto lo puede creer todo el mundo, pero si no lo dice la Biblia, pues Dios no me va a obligar a mí a eso. Y número 4, la suficiencia de la Biblia también nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna de Dios en nivel igual de autoridad de la Biblia. Más bien debemos desecharla, ¿no? Número 5, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido por la Biblia, bien sea explícitamente o por implicación, como el ejemplo que estaba planteando ahorita Oscar del fumar. La Biblia no dice que fumar marihuana sea pecado, pero entendemos que debemos proteger el cuerpo y por lo tanto fumar marihuana sí se convierte en pecado por implicación. Número 6, la suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige nada que no esté ordenado en la Biblia explícitamente o por implicación. Ejemplo, la Biblia no dice que sea pecado ver televisión. Entonces yo desde el púlpito no puedo decir, hermanos, el que vea televisión se va a ir para el infierno. No, porque la Biblia no lo enseña. Yo puedo enseñar principios, hermanos, sean cuidadosos con lo que miran, ¿cierto? Porque eso sí lo enseña la palabra de Dios. Pastor, también hoy es muy común, sobre todo con este movimiento de apóstoles y profetas, que ellos hablan de nuevas revelaciones. O sea, aquí también están negando la suficiencia de la Escritura. Sí, claro, cuando alguien dice que recibió de parte de Dios una nueva revelación, lo que está queriendo decir es que a la revelación de Dios le faltó algo. Y eso es muy delicado, ¿no? Decir, o sea, poner en boca de Dios cosas que no están en las Sagradas Escrituras es supremamente delicado. La suficiencia de la Biblia, para finalizar, nos recuerda que nuestra enseñanza doctrinal y ética, sobre todo pues a los pastores, debemos hacer énfasis en lo que la Biblia hace énfasis y estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en la Biblia. Pues uno como predicador, uno es humano y uno quisiera hacer énfasis en las preferencias de uno o en lo que a uno le gusta. No tenemos tal autorización de parte de Dios. Hacemos énfasis en lo que dice la Sagrada Escritura. Dice Isaías 66:2: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie para el mes de octubre, La Reforma que Reforma, con el tercer tema, Solo Fe. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Recuerde, 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Y el próximo lunes nos encontramos nuevamente aquí en el día 1020 AM o por internet a través de la página de Facebook de Radio Primavera. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.